Hola y bienvenidos, soy Gustavo Etxudes, arquitecto de soluciones en Amazon Web Services, y en el día de hoy estaremos conversando sobre resiliencia en AWS. La agenda que tenemos para hoy es la siguiente. Vamos a conversar y entender por qué es importante proteger la información. Vamos a entender cómo se modernizan los respaldos utilizando la nube, cuáles son los servicios y modelos comunes de respaldo que utilizan nuestros clientes, y vamos a enfocarnos en la recuperación ante desastres utilizando la nube, para lo cual vamos a ver y explorar algunos escenarios dependiendo del tipo de necesidad que tengan cada uno con las cargas de trabajo. Lo primero que nada es entender por qué necesitamos proteger la información, por qué necesitamos hacer backup de ellas. Entonces, para esto hay muchas aristas. Una de ellas es la seguridad, otra es la importancia de los datos, ¿no? Pero en realidad realizamos backup porque no queremos perder esta información. La pérdida de datos puede generar impacto en lo que llamamos negocio, tanto para las entidades públicas como las privadas. Y acá es donde tenemos que definir dos conceptos claves para nuestras cargas de trabajo. Y estos se repiten para cada una de las cargas de trabajo que tengamos. Ellos son el objetivo de punto de recuperación o RPO por sus siglas en inglés y el objetivo del tiempo de recuperación o RTO por sus siglas en inglés. Para refrescar el concepto de RPO es lo que se conoce como Recovery Point Objective, lo cual es la cantidad de datos que una entidad podría permitirse perder y aún así seguir funcionando si sufre un tiempo de inactividad. Por otro lado, está el RTO, el cual es el tiempo en el cual la entidad necesita para recuperar sus sistemas después de una inactividad producida por un incidente. Es decir, la cantidad de datos que se pierden y se tienen que volver a ingresar durante el tiempo de inactividad. Mientras que el RPO se define a la pérdida tangible de datos entre la copia de seguridad y un incidente, el RTO se refiere al tiempo que lleva a solucionar el incidente antes de que los sistemas se reanuden con normalidad. Esto es muy importante porque en base a esto vamos a definir cómo manejar nuestras cargas de trabajo y cómo arquitectar dependiendo de la importancia de estas cargas. Es importante realizar backup, pero no vamos a realizar backup de todo lo que tenemos y si lo mantenemos en el tiempo, vamos a necesitar definir un tiempo específico en el cual mantener esa información. Acá entra en juego un poco lo que es el costo y el riesgo de perder esa información. Es por eso es que hay que realizar el ejercicio de evaluar cuál es la necesidad dependiendo de las cargas de trabajo o del tipo de información que manejemos. Para eso tratamos de crear un balance entre el costo y la responsabilidad de mantener esta información, y para que esto suceda, los encargados de manejar esta información se encuentran con múltiples interrogantes. Primero que nada, ¿qué importancia tienen nuestras aplicaciones para el negocio? Recuerden que negocio habíamos nombrado cualquier carga de trabajo que corra tanto para sectores privados o públicos. ¿Cuál es el momento y el punto de recuperación asociados a estos? ¿Cómo almacenamos los datos y dónde los almacenamos? ¿Están seguros nuestros datos? ¿Qué tan rápido podemos acceder a ellos? Y por otro lado, ¿cómo estamos restaurando esta aplicación, así como también los datos? Bien, ejemplifiquemos esto con un entorno de respaldo tradicional, donde tenemos servidores de aplicación, servidores multimedia tal vez, donde tengamos videos, imágenes, y esa información la almacenamos en disco local o también lo almacenamos en una cinta. Esta información también es trasladada a un búnker de datos. Esto es un entorno de respaldo tradicional. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bien, utilizando la nube, la cual nos va a permitir modernizar esos backups. Nos va a primero brindar acceso a través de API. API es una interfaz de programación de aplicaciones que nos va a permitir automatizar todo el ciclo de backup de nuestra información. Vamos a poder acceder de manera simple, segura, y vamos a tener durabilidad sobre esa información. Y algo muy importante es el tema del costo. El costo va a ser variable, va a estar relacionado solamente en base al consumo que tengamos. Esto es importante dado que muchos de nuestros clientes se preocupan por el hecho de necesitar ampliar el almacenamiento para los backups y tienen que hacer una carga inicial sobre esto, ¿no? Una compra inicial. Entonces, el hecho de utilizar la nube les permite esa flexibilidad de generar
de generar backups constantemente y solamente estar pagando por el uso del backup que están realizando. Beneficios inmediatos de utilizar la nube para realizar backup. Vamos a utilizar o vamos a aprovechar las inversiones existentes, dado que muchas de las herramientas que se están utilizando hoy día para realizar backup son compatibles con la nube, y es por eso que nosotros podemos extender de manera prácticamente automática cualquier backup que estemos realizando en on-premise directamente hacia la nube. Vamos a tener alternativas rentables de almacenamiento, dado que vamos a tener diferentes tiering, donde vamos a poder acceder a la información de manera inmediata, información que está en la nube, así como también vamos a poder ir reduciendo el costo de almacenamiento de información dependiendo de la necesidad con la que tengamos o la velocidad con la que tengamos que acceder a esa información. No vamos a tener que preocuparnos por realizar tareas de administración sobre la infraestructura de almacenamiento, ni así como también sobre las cintas. Entonces solamente nos vamos a enfocar en definir dónde y cómo queremos guardar la información. Del lado de AWS nos vamos a encargar toda esa carga pesada de administración de información y de toda la infraestructura de almacenamiento. Y por otro lado, podemos obtener información valiosa sobre esa información que tenemos almacenada, de la cual podemos construir una fuente de datos y estar consultando. Como hay un servicio de almacenamiento que se llama S3, en el cual nos va a permitir almacenar toda esta información y la podemos consultar desde múltiples aspectos. Podemos generar un data lake, como se lo conoce, y poder procesar esa información. Hay entidades que la están utilizando y están generando esos lagos de datos o data lakes para consultar información histórica y en base a eso poder darle o brindar mejor servicio a sus usuarios finales. Respecto a lo que es la recuperación de desastre, pensemos bien en los diferentes escenarios que podríamos tener, para lo cual vamos a explorar 4 escenarios diferentes. El primero es el más común, si se quiere nombrar así, que es el backup y restore. O sea, realizar una copia de seguridad y restaurarla. Para lo cual vamos a tener RPO y RTO de algunas horas, dependiendo de la cantidad de información que tengamos. Por otro lado, vamos también a tener un costo mucho menor, dependiendo de nuestra infraestructura, ¿no? Algunas de las soluciones que estarían involucradas acá, si es que mezclamos si mezclamos lo que sería nuestra infraestructura on-premise con la nube, sería por ejemplo Amazon S3, que es nuestro sistema de almacenamiento de objetos, o AWS Storage Gateway, que nos permite expandir nuestra infraestructura on-premise hacia la nube, brindándonos acceso a todo un set de almacenamientos altamente escalables. Por otro lado tenemos el escenario de Pilot Light, el cual nos va a permitir cumplir, por ejemplo, el tema de RTO y RPO, tener el acceso en minutos. Vamos a poder escalar nuestra infraestructura que esté en on-premise en la nube, o eventualmente, si disponemos en una región y necesitamos levantar toda nuestra infraestructura en otra región, la vamos a poder configurar o diagramar la arquitectura de esta manera. El costo va a ser un poco mayor al costo de tener con backup y restore. Cabe aclarar que esto dependerá mucho del tipo de servicio que uno esté brindando y obviamente está relacionado con el RTO y RPO que hablamos anteriormente. Después tenemos otro escenario que se llama el Warm Standby en AWS, la cual nos permite tener la solución de AWS prácticamente lista para ser lanzada. Eso nos va a permitir tener constantemente sincronizando información, por ejemplo, lo que es base de datos, que ahora vamos a entrar en detalle, y nos va a permitir tener un RTO y un RPO mucho más bajo. Claramente esto va a estar asociado a un valor, el hecho de mantener esa pequeña infraestructura en AWS. Y por último, vamos a tener el hot standby, que nos va a permitir tener duplicada la infraestructura y estar atendiendo en ambos puntos. Ya pueden ser on-premise y AWS o en 2 regiones de AWS, por ejemplo. Claramente esto a nivel de costos se incrementa porque tenemos duplicada la infraestructura. Pero bien, entendamos primero cómo seleccionar
cada uno de estos puntos, ¿no? Vamos a tener que identificar qué aplicaciones vamos a querer proteger dentro de nuestra idea de Disaster Recovery. Vamos a entender el análisis, o vamos a hacer un análisis del negocio para entender cuál es el impacto que podría llegar a definirse. Esto está muy relacionado no solamente del área de sistemas, sino del área del negocio que está brindando ese servicio. Vamos a tener que definir los requisitos de RTO y RPO bastante importantes, como ya veníamos conversando, y vamos a tener también en cuenta los cumplimientos necesarios para toda esta infraestructura. Y acá es donde entra en juego varios conceptos de disponibilidad. Podemos tener una alta disponibilidad, o sea, 24/7 vamos a tener corriendo nuestra infraestructura, y esto dependerá mucho de qué tipo de servicio estamos brindando. Si por ejemplo es un sitio solamente informativo en el cual no se procesa información, solamente se brinda, dependiendo del tipo de institución, podría llegar a aceptarse una caída de servicio. Si es un sitio o es una aplicación que está brindando información y a su vez recibe información, ahí variará claramente la disponibilidad necesaria para eso. Dado que si el usuario no puede enviar información, no podría estar generándose ya sea o pagos o inscripciones o consultas. Entonces eso terminaría impactando. Vamos a tener que asegurarnos también del backup de esos datos, que esos datos sean backupeados y por otro lado que estén seguros, y pensar en un escenario de recuperación de desastres. Bien, para esto, como les había comentado anteriormente, existe por ejemplo el servicio de Amazon S3 y Amazon S3 Glacier, que son nuestros sistemas de objetos que están diseñados para tener 11/9 de durabilidad. Para lo cual vamos a entrar en detalle acá. Esta información que se almacena en Amazon S3 y a su vez en Amazon S3 Glacier, en el caso de que querramos pasar a un storage frío, está replicada en zonas de disponibilidad dentro de la región definida al momento de generar el servicio. Entonces tenemos que pensar, al margen de esta información, de que esta información tenga 11/9 de durabilidad, cómo vamos a interactuar sobre esta información, cómo vamos a pensar nuestro escenario de recuperación de desastres, y por otro lado también cómo vamos a reaccionar en base a esos eventos. Cuando por algún motivo uno de los servicios o nuestra arquitectura o nuestra aplicación esté caída y necesitemos recuperar información, ¿cómo vamos a proceder con eso? Para eso, desde el punto de vista de integración, como les había comentado hoy, de AWS Storage Gateway, tenemos tres diferentes sabores dentro de lo que es Storage Gateway. El primero es el File Gateway. Podemos acceder, vamos a almacenar los objetos en Amazon S3 y vamos a acceder a través de un gateway que se va a instalar en nuestra infraestructura on-premise, la cual nos va a permitir almacenar esos archivos y acceder constantemente. Por otro lado, el Storage Gateway tiene un caché que permite almacenar los archivos que más frecuentemente se están utilizando para reducir el tráfico hacia el bucket de S3 en AWS. En otra parte tenemos el Tape Gateway, que nos va a permitir reemplazar toda nuestra librería de cintas por cintas virtuales. De esta manera nosotros nos tenemos que desentender de administrar las cintas, de reemplazar las cintas, de guardar las cintas de manera segura. Solamente vamos a utilizar el Storage Gateway con el Tape Gateway configurado de manera virtual. Apuntamos nuestras aplicaciones de backup hacia este Tape Gateway y automáticamente toda la información va a comenzar a ser backupeada en AWS. Por último, también disponemos del Volume Gateway. El Volume Gateway nos va a permitir acceder a un bloque de disco que va a estar corriendo en la nube, ¿no? Esto lo va a proveer el mismo Storage Gateway y eso nos va a permitir tener durabilidad sobre ese disco virtual al cual estamos accediendo, y podemos también pensar en escenarios de recuperación de desastre, así como también la migración de volúmenes hacia AWS. Cuando hablamos de alta disponibilidad, podemos mantener nuestras aplicaciones funcionando 24/7. Para ellos tenemos diferentes escenarios o diferentes herramientas, ¿no? Primero que nada, pensar en Amazon RDS
High Availability. Tenemos diferentes sabores de base de datos que soportan esta característica, también como Elastic Cache, que es otro de los servicios que nos va a permitir pensar en alta disponibilidad, Amazon S3, Amazon Aurora, replicación a nivel de aplicación. Es muy importante entender si la aplicación también puede jugar ese rol importante, así como también la recuperación de instancias de S2. Esto hablando a nivel de región entre zonas de disponibilidad. A nivel de multiregiones o entre regiones, tenemos que pensar también la replicación a nivel de aplicación, tal vez utilizando un software de un partner, de un tercero. Utilizar, por ejemplo, Amazon Aurora o Amazon DynamoDB. Son dos tipos de base de datos. La primera es una base de datos relacional compatible con Postgres y MySQL, y la segunda es una base de datos no relacional. Ambas soportan replicación multiregión. Bien, ahora pensemos en el escenario de Pilot Light. Supongamos que tenemos un data center on-premise donde tenemos corriendo nuestra aplicación. Podríamos llamar, por ejemplo, mediominio.com, donde tenemos un reverse proxy, un cache de proxy, el servidor de aplicaciones y el servidor de base de datos relacional. El servidor de base de datos relacional está constantemente replicándose hacia la nube de AWS y solamente está corriendo ese servidor de base de datos. Los servidores de aplicaciones y de reverse proxy no están corriendo. Esta es la idea un poco del escenario de Pilot Light. En el caso de que por algún motivo haya alguna falla, algún corte dentro de nuestra infraestructura on-premise, puede ser un corte de luz, un corte de conectividad, alguna falla de los servidores de aplicaciones y demás, lo que haríamos es activar el Pilot Light, el cual dejaría de funcionar toda la infraestructura en on-premise y automáticamente comenzaríamos a levantar nuestra infraestructura en AWS, el cual implicaría crear nuevas instancias para los servidores de aplicaciones, crear nuevas instancias para los reverse proxy o caching server. Esos ya están previamente configurados y en cuestión de algunos minutos tendríamos levantada nuestra infraestructura. Cabe aclarar que en el caso de necesitar volver hacia atrás la infraestructura, deberíamos evaluar cómo realizar la replicación desde AWS hacia el on-premise. Respecto al otro escenario, que es el Warm Standby, vamos a tener el escenario actual donde vamos a estar constantemente replicando la información, pero vamos a tener listos ya los servidores en AWS. En este caso tenemos toda la infraestructura corriendo en nuestro data center on-premise, para lo cual Route 53, que es nuestro servicio de DNS, va a ser el encargado de estar verificando cuál es el estado. Dentro de Route 53 nosotros podemos definir un health check. Básicamente va a estar verificando cuál es el estado, si el estado es el correcto, si se devuelve, por ejemplo, un código que es 200, que significa que está respondiendo como se espera. Lo que va a hacer es, va a seguir enviando tráfico hacia nuestro data center on-premise. Si por algún motivo Route 53 detecta que nuestro data center on-premise no hay conectividad o pasa algún problema, lo que va a realizar es dejar de enviar tráfico hacia nuestro data center on-premise y va a comenzar a enviar tráfico hacia nuestra región en AWS. Para lo cual ya teníamos sincronizada la base de datos, ya teníamos algunos servidores esperando recibir tráfico y lo que vamos a configurar en ese punto es la elasticidad. Entonces, a medida que vayamos recibiendo mayor cantidad de tráfico, vamos a incrementar la cantidad de servidores de aplicación, así como también los reverse proxy. Vamos a incrementar esos reverse proxy. Eso nos va a permitir tener muy pocos servidores configurados y listos para recibir tráfico en caso de ser necesarios. Por otro lado, tenemos el hot site, como habíamos visto anteriormente, es la réplica de esa infraestructura en on-premise, pero corriendo en AWS. Para lo cual Route 53 va a estar enviando el tráfico hacia los dos endpoints. El primero va a ser el balanceador de carga que está en AWS y el segundo puede ser un balanceador de carga en on-premise o un grupo de reverse proxy que estén corriendo en on-premise. La información entre ambos sites tiene que estar sincronizada, dado que el cliente puede acceder a uno u a otro. Y acá es muy importante recordar
cómo sincronizar esa información. Hay diferentes escenarios. En el caso de estar utilizando on-premise y AWS, generalmente lo que se podría pensar es, dependiendo del tipo de base de datos que se esté utilizando, es cómo sincronizar esa información. Hay escenarios en los cuales se puede pensar en realizar esa sincronización a nivel de aplicación. Entonces, cada vez que alguien realiza un insert en una base de datos, la misma aplicación hace la llamada hacia el otro lado, digamos, hacia uno de los lados, ya sea el data center on-premise o la nube, para poder sincronizar. Hay otras herramientas también en las cuales nos podemos enfocar para sincronizar la base de datos a nivel de datos, de tabla. Eso dependerá mucho de qué tipo de base de datos. Si utilizáramos una base de datos no relacional, hay muchas de esas bases de datos, por ejemplo como MongoDB, que permite esa replicación y nos permite poder escalar en múltiples regiones, ¿no? Entonces, en el caso de que por algún motivo el data center on-premise quede fuera de servicio, lo que va a hacer Route 53 es enviar solamente el tráfico a la región de AWS y va a comenzar a escalar nuestra infraestructura. ¿Por qué? Porque anteriormente teníamos nuestra infraestructura corriendo en dos puntos. Por un lado en on-premise con cierta cantidad de servidores y por otro lado en AWS con otra cierta cantidad de servidores. Al quedar fuera de servicio el data center on-premise, necesitamos expandir, y eso es lo que nos permite AWS. Poder escalar nuestros servidores de aplicaciones y nuestros servidores en este caso de reverse proxy, a medida que lo necesitemos. Y acá les quería dejar también otro escenario, en este caso es AWS, donde tendríamos también el hot site, donde vamos a tener balanceadores de carga, el auto-scaling configurado, que es algo que había mencionado anteriormente, con nuestras instancias S2 que podrían ser nuestros servidores de aplicaciones. Y en este caso puede ser o Amazon Aurora, en cualquiera de los dos sabores, Postgres o MySQL, o DynamoDB. Esto recuerden que es a nivel de región. Esto estaría sincronizándose continuamente. En el caso de que, por ejemplo, el lado izquierdo quede fuera de servicio o necesitemos dejar de enviar tráfico para realizar alguna configuración nueva, automáticamente lo que va a hacer CloudFront, que es nuestro servicio de delivery de contenido, es deshabilitar el tráfico que vaya hacia la región que está a la izquierda y solamente enviar el tráfico que va hacia la derecha. Entonces, de esta manera podríamos estar reduciendo todo esto con un par de clics o diferentes configuraciones que podríamos llegar a realizar en nuestra infraestructura. Y esto nos va a permitir esa resiliencia que habíamos conversado al principio. Claramente esto dependerá mucho del tipo de arquitectura, del tipo de servicio que nosotros necesitemos enviar a nuestros usuarios finales o brindar a nuestros usuarios finales y la criticidad que tengan esos servicios. Bien, llegamos a las conclusiones. Recuerden que el uso de la nube permite expandir o mejorar nuestros sistemas de copia de seguridad si todavía tenemos infraestructura o cargas de trabajo corriendo en on-premise. Esto nos va a permitir poder extender el uso de backup hacia la nube. Y hay una palabra o un servicio clave, AWS Storage Gateway. Es lo que nos va a permitir extender e integrar nuestras herramientas de backups y para poder proporcionar inclusive diferentes escenarios de recuperación de desastre. Por otro lado, AWS proporciona servicios y herramientas para crear sistemas confiables y altamente tolerantes a fallos. Recuerden los 4 escenarios que vimos. El primero era Backup and Restore, el segundo era Pilot-like, el tercero era Warm Standby en AWS y el cuarto el Hot Standby con multisitio. Entonces cada uno de esos escenarios estará relacionado con la necesidad que tenga cada uno de ustedes, dependiendo del tipo de carga de trabajo que necesite arquitectar e implementar. Así como también AWS se asocia con líderes de la industria respecto a lo que es recuperación de desastres. Entonces, dependiendo del tipo de carga de trabajo, podemos ir por un tipo de herramienta u otro. Yo les recomendaría estar en contacto para poder evaluar cada una de las necesidades en particular y así le podemos brindar cuáles son las mejores soluciones que necesiten para sus tipos de carga de trabajo.
Hasta acá llegamos con esta sesión. Desde ya muchísimas gracias por su participación. Al finalizar esta sesión van a tener una breve encuesta que les pido si nos pueden ayudar para poder completarla. Eso es de ayuda para nosotros. Por otro lado, estamos en contacto ante cualquier duda que tengan sobre cómo mejorar la resiliencia de su arquitectura o cómo definir una arquitectura resiliente dependiendo del tipo de carga de trabajo. Muchísimas gracias nuevamente.